Buenas noches con todos. Como siempre se da talleres como parte de la docencia del internado, pues esta vez vamos a dar el taller de suturas quirúrgicas, manejo de las mismas, manejo de las heridas y todo lo concerniente al material de sutura y técnica de síntesis. Esperemos que entiendan. Si no entienden pueden interrumpir para ir solucionando todos lo que no hayan comprendido. Bueno, entonces la sutura quirúrgica, que tenemos un concepto, es la maniobra quirúrgica que consiste en unir los tejidos seccionados, así como también involucra la hemostasia, ¿sí? ¿Qué es la hemostasia? Corregir los pequeños sangrados, es decir, ligar los vasos sanguíneos para evitar que sangren y lograr su proceso de cicatrización. Entonces, en cuanto a la sutura o síntesis de una herida, se conoce con este concepto. Otros también le conocen como tiempo quirúrgico, reconstrucción o síntesis. Es decir, una vez que se ha abierto una herida para cumplir un objetivo, sea diagnóstico o terapéutico, eh, debemos también cerrarla, ¿sí? Cuando esté indicada. Vamos a ver en cuanto a las características de los materiales de suturas. En cuanto al calibre, como su nombre lo indica, se refiere al diámetro de la sutura, en el cual hay varios diámetros. Siempre tenemos un punto de partida, que es el cero, ¿sí? Entonces, cero es como decir, la base o la unidad en cuanto al calibre de las suturas. Es, por ejemplo, como en las medidas de longitud es el metro, ¿sí? Entonces, acá es el cero. Si le ponemos un 1 aquí y un slash o un guión, es un cero, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que va a aumentar el calibre, ¿sí? Perdón, va a disminuir el calibre. Si ponemos dos ceros, va a seguir disminuyendo el calibre. Si ponemos tres ceros, disminuye mucho más el calibre, ¿sí? Hay 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9 ceros, ¿sí? Entonces, 9 ceros se utilizaría para qué, Ariana. Buenas noches, Doc. El 9 ceros Sí, es una sutura súper finita para, por ejemplo, en oftalmología. Podemos ver. exactamente, sí. Entonces, desde 6, 7, 8 hasta 9 ceros se puede utilizar en oftalmología. 6, 5 podemos utilizarlo en cara. 4 y el 3 para piel, ¿sí? De la mayor parte del cuerpo. Cuero cabelludo, zonas de flexión o extensión, utilizamos dos ceros o un cero. En cambio, para el otro lado, ¿sí? El cero, pues, va el 1 más grueso, el 2 más 3, 4, ¿sí? Mucho más el calibre, mucho más grueso, ¿sí? La fuerza tensil. En cuanto a la fuerza tensil, se la mide en libras que el hilo puede soportar. Eh, Sobre todo, este soporte debe ser en la piel por un lapso de 7 días aproximadamente. Entonces, mientras mayor fuerza tensil, sí, mayor resistencia. O sea, de acuerdo a eso lo podemos utilizar, por ejemplo, para tendones tenemos que utilizar una sutura que tenga mayor fuerza tensil y dure más allá de 7 días. Es decir, para adelantar un poco, un cadut cromado que tiene una fuerza tensil de 5 días, si no podrá ser utilizado jamás para la sutura de un tendón, ¿sí? Porque se nos va a romper y va a dejar de cumplir el objetivo. ¿Qué es la capilaridad? La capilaridad significa que permite el paso de líquidos a lo largo de esta sutura, ¿sí?
Es decir, mientras más filamentoso sea, mayor capilaridad tendrá, ¿sí? Entonces, esto significa que un monofilamento tiene menor capilaridad, ¿sí? Monofilamento quiere decir que es una sola hebra, es sólido esta sutura, ¿sí? Mientras que un multifilamento puede ser un trenzado, como el caduz crómico, o que tenga muchas fibras entrecruzadas, ¿sí? Esto significa que tiene poros y este poro da mayor capilaridad. Entonces, esto también crea una desventaja en cuanto a la retención de bacterias, es decir, tiene microporos que pueden quedarse ahí las bacterias. Características de las suturas. En cuanto a las características, tenemos la memoria, el coeficiente de fricción y la extensibilidad. En cuanto a la memoria, tenemos que significa que es la tendencia de la sutura a volver a su estado original. Es decir, esta sutura, si es recta, pues tiende a quedarse recta. Es decir, tiene la tendencia a desamarrarse, ¿sí? Entonces tenemos que hacer mayor cantidad de nudos para evitar que este se nos desate, ¿sí? Y vamos a perder fuerza en la fuerza tensila en la herida también. Entonces, uno de los que mayor tiene memoria es el prolene, ¿sí? Entonces, el prolene mínimo debemos hacerle unos 6 nudos, ¿sí? Unos le hacen un nudo de más, 7, por si acaso. Bueno, entonces esto es. Entonces, los monofilamentos tendrán mayor memoria, ¿sí? Mayor tendencia a volverse rectos en este caso y tendencia a desamarrarse. En cambio, el multifilamento es mucho más seguro, ¿sí? Que con 3 lazadas es suficiente para asegurarse este nudo. ¿Cuánto al coeficiente de fricción? Es el roce que produce la sutura al desplazarse por los tejidos. Es decir, a mayor fricción, mayor seguridad del nudo. Entonces, este coeficiente de fricción tiene que ver un poco con eh, si es liso o es poroso. Entonces, si es liso, pues produce menos roce, ¿sí? Menos daño a los tejidos, pero hay menor seguridad en el nudo. En cambio, lo contrario, ¿sí? Si tiene poros o es un trenzado, va a provocar un poquito más de daño en los tejidos, tiene mayor fricción y su mayor seguridad en los nudos. Extensibilidad. La sutura puede estirarse ligeramente y recuperar su forma después del nudo. Entonces, esto depende de la dureza de cada sutura, ¿sí? Mientras más duro, menos extensible. Es más suave, más extensible. De ahí viene un concepto que es la sutura ideal, la cual no existe, ¿sí? Hay muchas que se aproximan a esto, pero realmente no existe. Entonces, dentro de esta sutura tenemos la que debe tener mayor fuerza de tensión compatible con las limitaciones del calibre. Debe ser fácil de manejar y requerir un mínimo de fuerza para introducirla en el tejido. Debe estar asegurada en el empaque que se presenta para su uso estéril y en excelente estado. Es una recomendación que debemos tener siempre presente para garantizar la asepsia, ¿no es cierto?, de este material. La integridad y la fuerza de la hebra debe permanecer intacta hasta llegar a las manos del cirujano. Debe ser adecuado para todos los propósitos. No debe ser electrolítico, no capilar.
no muy capilar, por lo que decíamos, por lo que tiene poros y puede provocar una infección, no ferromagnético, no alergénico ni carcinógeno. Debe causar mínima reacción tisular y sin proporción al crecimiento bacteriano. Esta característica lo tienen los monofilamentos. Debe ser capaz de resistir cuando se anuda sin deshilacharse o cortarse con flexibilidad. Debe ser resistente al encogimiento de los tejidos. Debe ser absorbible y con mínima reacción tisular después de cumplir su propósito. ¿Por qué será importante esto que debe ser absorbible y con mínima reacción tisular, Abigail? Ya, a ver, ¿cómo dijo? Para evitar reacciones alérgicas. Ya, por una parte sí. Por otra parte, por ejemplo, en niños, ¿sí? Niños necesitan crecer y por lo tanto si colocamos una sutura no absorbible, ¿sí? Digamos en un intestino, en un vaso sanguíneo, en cualquier conducto, el niño va a crecer y si es una sutura no reabsorbible, pues va a provocar ahí un bloqueo, ¿no es cierto? Una estenosis. Entonces, si es reabsorbible, pues necesitamos el tiempo de cicatrización, ¿sí? De acuerdo al lugar donde se coloque, que por lo general puede ir de unos 5 días hasta unos 15 días y ya cumplió su propósito la sutura, pues y debe desaparecer, ¿no es cierto? Entonces debe ser reabsorbible. También debe tener un comportamiento predecible y debe tener un calibre uniforme y no deshilacharse al hacer nudos. Bueno, el único que se deshilacha así con facilidad es el catgut cromado. Datos importantes. Aquí tenemos lo que es la sutura y lo que viene en el empaque, cada uno del significado. Entonces, por acá sí se ve el cursor, ¿verdad? Aquí tenemos el código del producto, pues eso le interesa solamente al fabricante. ¿No? Perdón, un ratito. Se dejaron de pasar las diapositivas. Ya, Sí, perdón, ahí, ¿sí se ve o sí, no? ahí sí. Sí, Ya, ahí sí. entonces aquí tenemos el calibre del hilo en ceros, ¿sí? Este, por ejemplo, es 3 ceros. La fecha de caducidad, por lo general, viene en este lado, en este extremo. El tipo de material de sutura, ¿sí? Aquí tenemos una seda negra, ¿sí? Trenzada, dice. Es decir, la seda, por lo general, es un trenzado. Es un multifilamento. La longitud de la sutura, que tenemos en centímetros, acá en pulgadas. El código de la aguja. Esto más se refiere al tamaño, ¿sí? Short, es una aguja pequeña. Silueta de la aguja, incluida el tamaño real. Tenemos la silueta de la aguja y el tamaño real. Viene dibujada en el empaque, ¿sí? Tenemos aquí en rojo, dice, se identifica que la aguja es el control. Es decir, que si se tracciona fuertemente, se separa fácilmente del hilo de sutura. Y el número para informar cuántos hilos de sutura están contenidos en este empaque. Está el CR8. Quiere decir que vienen 8 hilos. Tipo de aguja, curva. ¿Sí? Incluso
Hay otros datos que nos faltan aquí, que aquí nos da cómo es el extremo de la aguja, ¿sí? La punta de la aguja. Recuerden que hay muchos tipos de agujas, hay lanzadas, puntiagudas, triangulares, redondas, romas, etcétera, que vamos a ver más adelante. En cuanto a los tipos de suturas quirúrgicas, tenemos, de acuerdo al número de hebras, se clasifican en monofilamento y multifilamento. El monofilamento, que tiene una sola hebra, como les decíamos, es lisa, es sólida, encuentran menos resistencia al pasar por los tejidos, es decir, tiene menos fricción. Debe manejarse con sumo cuidado por el riesgo de sufrir roturas, es decir, son un poco más quebradizas, ¿no? Como decir, no le podemos doblar mucho porque se pueden romper. En cambio, el multifilamento está formado por varios filamentos trenzados. Como les decía, tiene muchos poros, tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Las ventajas es que proporcionan mayor fuerza tensil y flexibilidad y mayor seguridad en los nudos, ¿sí? Pero dentro de las desventajas es que es poroso, esos microporos hacen que tenga mayor capilaridad por un lado y por otro lado hace que esos microporos se retengan bacterias. De acuerdo a la absorción, tenemos en absorbibles y no absorbibles. Los absorbibles, es decir, que dentro del cuerpo se absorben, tenemos los de origen animal y los de origen sintético. Dentro de los no absorbibles tenemos de origen animal, vegetal, de origen sintético y de origen mineral. En cuanto al tiempo de resistencia de la sutura, tenemos aquí este gráfico y de los distintos tipos de hilos. Tenemos, por ejemplo, el poliglactín, el nombre comercial es el Vicryl. La poliglecaprone, así que tenemos un nombre comercial que es el monocril. Tenemos y tenemos el PDS también. Y el panacril. PDS es el nombre comercial y el nombre genérico es polidihexanol. Ya, estos son unos de los más resistentes que tenemos de los hilos sintéticos y absorbibles. Entonces, tenemos que el más resistente y el mayor tiempo de fuerza tensil que mantiene durante el tiempo, que es hasta 70 días, es el panacril, ¿sí? Y sigue el PDS, luego el Vicryl. De ahí en desaparecer, estos tienen mucho más tiempo, ¿sí? De 120 días, incluso a 145 días. Dentro de los materiales de sutura absorbibles de origen animal, tenemos el catgut, ¿sí? Hay dos tipos de catgut, un simple y un cromado. Este proviene o es fabricado por colágeno del intestino o de tendones de bovinos u ovinos. Este se puede utilizar en tejidos suaves o en tejidos donde no se requiera mayor fuerza tensil ni mucho tiempo, ¿sí? Entonces, por lo general son ideales para el tejido celular subcutáneo, para aponeurosis sin que no tengan mayor fuerza tensil. La ventaja es la gran flexibilidad al contacto con líquidos orgánicos y el suave deslizamiento a través de los tejidos sin lesionarlo. Tienen su mecanismo de absorción, que es la fagocitosis. De esta manera desaparecen. Entonces aquí tenemos las características de la aguja. Es redonda, miren la punta, es roma,
Sí, es un medio círculo. Dice aquí del catgut crómico. 3 ceros. Sí, una longitud de 75 centímetros. Aquí tenemos la fecha de expedición. Entonces aquí tenemos los tipos de catgut, como les decía, el simple y el cromado. Simple tiene un color amarillo, que es colágeno natural, pierde su fuerza tensil de 5 a 10 días, no se utiliza para la piel, se debe utilizar para ligar vasos pequeños, grasa o tejido subcutáneo. Entonces, muy importante en esto también, en las ligaduras, si no hay ningún problema, porque no requieren mayor fuerza. Y además tienen un nudo muy seguro, como hablamos anteriormente. No se utiliza en piel por dos situaciones. Una, porque tiene una aguja redonda y la piel es muy dura para penetrar. Y dos, por lo que provocan mucha reacción alérgica, lo cual podría provocar un queloide en personas con tendencias a esto. El crómico o el cromado es un poco más resistente, ¿sí? Este dura de 14 a 15 días su fuerza tensil. Se utiliza en planos más resistentes, por ejemplo, en vías biliares, en vías urinarias. Y la característica es que es más oscuro que el catgut simple. Su absorción total ya se produce o desaparece totalmente ya de 70 a 90 días. El material de sutura absorbible de origen sintético, tenemos que su mecanismo de absorción es por hidrólisis y fagocitosis. Se trata de hebras de polímeros sintéticos. Tienen la ventaja que no son antigénicos ni pirogénicos. Tiene la desventaja que producen mayor reacción tisular. Su absorción dura más de 90 días. Los más utilizados son el ácido poliglicólico, el poliglactin 910 y la polidioxanona. Los absorbibles de origen sintético, aquí tenemos los tres más conocidos, como son el ácido poliglicólico, el poliglactin, que es el Bicril, y la polidioxanona, que es el PDS. El ácido poliglicólico es de color verde, pierde su fuerza tensil en más de 15 días, tiene una duración de 80 días para desaparecer. El poliglactin 910 tiene un color violeta, también hay un color piel, ¿sí? Un blanco, tiene más resistencia, permanece por 105 a 115 días. El color piel se lo puede utilizar como para suturas subcuticulares de la piel, ¿sí? Y dejarlos ahí y este ya desaparece solo. Pero si colocamos el color violeta puede dejar tatuada la piel, ¿sí? Por eso no se recomienda este color. La polidioxanona, en un color violeta, es un monofilamento, dura entre 140 y 180 días, ¿sí? Tiene mucho mayor duración. Las características compartidas es que se emplean en planos profundos que no estén expuestos a tensión y en los que bastan 15 días para obtener una cicatrización óptima. Pueden ser sustitutos de los no absorbibles. Las suturas no absorbibles tenemos también que pueden ser de origen vegetal, animal, sintético y mineral. Es el material preferido para suturas de la piel y se retiran cuando la herida ha alcanzado la suficiente fuerza y antes de completarse el proceso de cicatrización. Es decir, ya cumplió su objetivo de mantener unidos los bordes y luego sí ya podemos retirar. Que por lo general, ¿no es cierto? Son 8 días en la mayor parte del cuerpo, zonas de flexión o extensión son 15 días y en zonas más delicadas como la cara, 5 días.
Material de sutura no absorbibles de origen vegetal. Tenemos el algodón, que ya está en desuso prácticamente. Es el representante del grupo, es el más barato, más fácil de obtener, tiene poca fuerza de tensión, se rompe fácilmente. Se puede utilizar en casi todos los tejidos para ligar y para suturar. Su fuerza a la tensión aumenta al humedecerse. Y cada vez se encuentra menos este tipo de sutura. Los no absorbibles de origen animal, tenemos la seda, que es el único material que se utiliza como sutura no absorbible. Es de color negro, tiene más fuerza a la tensión que el algodón. Se puede utilizar en todos los planos, produce mayor reacción inflamatoria. Esta es una de las mayores desventajas, esta reacción inflamatoria, que cualquier otro material no absorbible. Y también es un trenzado, ¿no es cierto? Es un multifilamento que pueden actuar como focos de infección. El material de sutura no absorbible de origen sintético, son los de mayor preferencia para los cirujanos. Su fuerza a la tensión es mucho mayor que el anterior, que la seda, provoca menor reacción tisular. Tienen la desventaja que hay que hacer mayor número de nudos para bloquear con seguridad a las suturas. Viene el teñido de color azul, muy útil en el cierre de la piel y muy utilizado en cirugías cosméticas. De este tenemos el prototipo más utilizado, es el nylon, ¿sí? Es un monofilamento, es de origen sintético y muy utilizado. El nylon o el dafilón. Tenemos nombres comerciales. Tenemos dos tipos, dice el polivinilo y el poliéster trenzado. El polivinilo tiene hebras azules muy delgadas, suaves y flexibles. Es muy útil para operaciones oftalmológicas, microcirugía y cirugía vascular. El poliéster trenzado es semejante a la seda, aspecto y consistencia. Se tiñe de color verde, es más resistente y mejor tolerado. Facilita su deslizamiento a través de los tejidos. De hecho, que sea trenzado, es más fácil también hacer los nudos. Tenemos nuevos materiales de sutura como las fibras de poliéster de Dacron, que es muy utilizado en operaciones vasculares, en operaciones cardíacas. Y otro tipo de material nuevo es el politetrafluoroetileno expandido, que es de color blanco, pero con la desventaja que es muy costoso. Incluso nosotros tenemos mallas que son hechas a base de este material, que no tienen ninguna reacción tisular y por lo tanto se los puede dejar dentro de la cavidad peritoneal y no provocan adherencia, ¿sí? Entonces, en las cirugías llamadas IPON es muy utilizado este material. O sea, una cirugía laparoscópica donde se deje dentro la malla, ¿sí? Material de sutura no absorbible de origen sintético. Tenemos entre los hilos usados en cirugía está el acero quirúrgico inoxidable. Este acero es inerte en el tejido, tiene mayor resistencia que cualquier otro. Puede sostener planos de la herida de manera indefinida. Es el material preferido en operación cardiotorácica y en procedimientos ortopédicos. En operaciones cardiotorácicas, porque estos hilos de acero pues necesitan mucha resistencia para sostener una toracotomía abierta, ¿no es cierto? Y cerrarle para aproximar las costillas, ¿sí? Y en procedimientos ortopédicos también se requieren gran fuerza. Entonces, estos hilos son como un alambre común y corriente, no se pueden anudar, ¿sí? Lo que sí debemos es doblar sus extremos
O sea, torcerlo varias veces para evitar que se desamarre, ¿no? El que sí se puede anudar es el acero trenzado. En cuanto al calibre de las suturas, tenemos el más grueso, es el número 5, que llega a tener un diámetro de hasta 1 milímetro. El de menos calibre o el más fino, dijimos, es el 9 ceros. Incluso pueden llegar hasta 11 ceros. En cirugía, los más utilizados son los hilos de calibre menor a 1. ¿Sí? Como ustedes siempre hayan visto, nosotros solo en aponeuros utilizamos el número 1, que puede ser un Vicryl o un Prolene, ¿sí? De ahí los más utilizados son los 3 ceros, los 2 ceros, en la mayor parte de cirugía. Sí, de acuerdo al objetivo, pues vamos aumentando o disminuyendo. Por ejemplo, como ya les dije, en cara puede ser 5 o 6 ceros. Oftalmología, 7, 8, hasta 9 ceros. Hasta 11 ceros, sí, puede ir. Entonces, a menudo dice que aumentan los ceros, el hilo es más delgado. Si tenemos 2 ceros, es más delgado, 3 ceros, mucho más delgado. Esto creo que ya está comprendido. Y tenemos los calibres de 5 a 7, puede utilizarse para anastomosis de vasos sanguíneos pequeños, junto con el uso de lupas o microscopio. Los calibres de 8 ceros a 11 ceros ya se trabajan con el microscopio quirúrgico. Ahora viene lo bueno, ¿cómo elegir las suturas? Entonces aquí también tiene mucho que ver de acuerdo a la experiencia del cirujano, a las preferencias que tenga el cirujano, ¿sí? Pero el objetivo siempre que tenemos que tener es de acuerdo al lugar donde queramos utilizar. Por ejemplo, para aproximar el tejido adiposo, puede utilizarse el catgut simple o incluso un Vicryl, ¿sí? 3 ceros. Por ejemplo, por lo general en ginecología les gusta bastante utilizar el catgut. Nosotros más utilizamos el Vicryl. Eso ya es preferencia de cada cual. Por ejemplo, el catgut crómico también tiene fibras o se deshilacha también y no es recomendable para prevenir, para unir espacios muertos, ¿sí? El catgut crómico se lo puede utilizar mucho en mucosas urinarias, en mucosas de vías biliares. Nosotros más utilizamos el Vicryl. No provoca formación de cálculos. ¿Por qué no provocará la formación de cálculos? Porque tiene 5 a 7, máximo 10 días y ya pierde su fuerza tensil y 50 hasta 70 días ya desaparece. Entonces no va a dar, no va a poder dar origen a la formación de cálculos. Si es una sutura no absorbible, ahí puede tener esta desventaja. Para suturar mucosas digestivas, el catgut crómico o un hilo de origen sintético. Nosotros más utilizamos el Vicryl, ¿sí? Para suturar peritoneo, por lo general casi no se sutura peritoneo. Ahí sí se puede utilizar el catgut sin ningún problema, porque recuerden que el peritoneo no hay que hacer ninguna fuerza. Las suturas no absorbibles son más utilizadas en la aproximación de la piel, más aún cuando se planea retirar los puntos antes de tiempo y obtener un mínimo de reacción tisular. Esto les decía, por ejemplo, en cara, que se recomienda retirar a los 5 días. Mejores materiales son el monofilamento de nylon o de polipropileno.
Para reconstruir la saponeurosis, algunos cirujanos utilizan el CADUT crómico o la seda. Las suturas inabsorbibles, tenemos para suturar paredes de vasos sanguíneos o venas. De elección, el polipropileno, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros o 6 ceros. Eso les decía, esto en adultos. En niños se recomienda materiales absorbibles. La polidioxanona, a ver, justamente lo que estoy diciendo, la polidioxanona es un material absorbible, ¿sí? Entonces, este sí podemos utilizar en reconstrucción de vasos sanguíneos en niños. Para aproximar el tejido óseo, la elección es el metal, la reconstrucción de tendones, suturas de poliéster trenzado para dar resistencia a la cicatrización. Es decir, necesitamos un hilo que tenga mayor tiempo de duración, ¿sí? En absorberse. O incluso puede utilizarse un material no absorbible. Para las capas externas se puede utilizar el nylon de calibre muy fino. Las suturas trenzadas pueden albergar bacterias en sus intersticios. Es deseable seleccionar la sutura del menor diámetro posible para afrontar los bordes de una herida y así reducir al mínimo la cantidad de material extraño en el interior. Otras recomendaciones, tenemos que las suturas absorbibles se deben seleccionar para mantener la fuerza de tensión durante el tiempo adecuado para que la cicatriz adquiera su fuerza intrínseca y evitar que se abran los bordes y dar origen a una cicatrización estéticamente no adecuada. Las suturas absorbibles son excelentes para la sutura subcuticular en niños debido a que no requieren retirarse. Se les decía, hay un Vicryl de color piel que es el más utilizado. Ahora vamos a ver lo que son las agujas quirúrgicas. Entonces, el paso del hilo por los tejidos requiere del uso de una aguja. Por lo general se fabrican en acero inoxidable, templado y existen una gran variedad de formas, tamaños. Resisten a la flexión y poseen la propiedad de doblarse antes de romperse. Aquí tenemos una aguja característica, una aguja curva, ¿cierto? Porque hay agujas rectas también y hay agujas mixtas. Entonces, la longitud de la cuerda, que sería como un diámetro, el radio de la aguja, como cualquier radio. Tenemos la punta de la aguja, el extremo de ensamblado de la sutura, el diámetro de la aguja y la longitud de la aguja. Este es el cuerpo de la aguja. Entonces, no siempre tienen la misma forma el cuerpo y la punta, ¿sí? Que vamos a ver más adelante. Justamente aquí tenemos la punta, los tipos de punta, ¿no es cierto? Roma, reverso cortante, cortante convencional, punta, cortante redonda, roma espátula, punta lanceta, punta diamante. Son las más conocidas. Y acá tenemos el diseño, que sería el cuerpo. Y acá tenemos el patrón de corte, ¿sí? O sea, la aguja, ¿qué patrón deja en la piel o en el tejido, ¿sí? Entonces la roma sí provoca un poco más daño al entrar, por lo que es más difícil penetrar, ¿sí? En cambio la cortante provoca justamente la forma de lo que tiene la aguja y su cuerpo. ¿Sí? Tal como podemos ver aquí, la espátula, la lanceta y la diamante. Entonces, la descripción y las recomendaciones. La usada, recomendada para tejidos suaves y fácil penetración. Esto no puede utilizarse en la piel, porque la piel es dura. Reverso cortante, el borde cortante en la curvatura externa de la aguja permite que ésta penetre mejor en los tejidos duros y fibrosos.
La aguja cortante convencional de sección triangular con 2 filos laterales y un tercero en la curvatura interna. La punta dice mayor control de la trayectoria de la aguja en los tejidos muy suaves y frágiles. La redonda, su punta trocar combinada con un cuerpo redondo permite una excelente penetración en los tejidos duros con un mínimo de traumatismo. Es de uso múltiple especial para cirugía cardiovascular. La Roma espátula, su cuerpo espatulada, plano, con filos laterales, evita la perforación involuntaria de tejidos más profundos. La punta lanceta, la aguja de forma plana, delgada y de punta y filos laterales microafilada, está diseñada junto con la aguja tipo espátula para cirugía oftálmica del segmento anterior. Y la punta diamante tiene mayor estabilidad y control de la aguja debido a sus 4 bordes y punta aguja centrada, por ejemplo, útil en cirugía de estrabismo. Entonces ahora vamos a ver cómo se aplica la técnica quirúrgica en sí, cómo debemos coger el portaagujas, ¿sí? Tal como se puede ver el gráfico, ¿sí? Ya, entonces, tal como se puede ver en el gráfico, el dedo pulgar va en el un ojal, el tercer dedo, el cuarto dedo en el ojal inferior, ¿sí? Debemos cerrar la cremallera y el segundo dedo o el dedo índice debe servir de sujetador, ¿no es cierto? Entonces, la aguja, también cómo la debemos colocar, si nunca tan en la punta, sino unos 3 milímetros, igualmente la aguja se la debe coger en la unión del tercio proximal a los 2 tercios distales, ¿sí? Para evitar que se doble y mayor firmeza al introducir en el tejido. Dice cómo sujetar la aguja. Entonces las agujas deben sujetarte en el portaagujas en un punto aproximado entre un tercio. Sería proximal y el tercio medio distal entre el extremo que lleva la sutura a la punta. El portaagujas debe estar al ras con respecto al cuerpo de la aguja. Es decir, aquí debe haber unos 3 milímetros, como les decía. No debe estar tan en la punta porque se sale. Al colocar la aguja en el tejido, la presión que se ejerce deberá seguir el sentido de la curvatura de la aguja, perpendicular a la piel en un ángulo de 90 grados, ¿sí? Es decir, debemos girar con nuestra mano, ¿no es cierto? Nuestra muñeca debe girar de acuerdo a la forma de la aguja para una mejor penetración. Con esto evitamos mayor lesión a los tejidos y que la aguja se doble. El portaagujas debe coger entre los dedos pulgar y el anular utilizando el índice para dirigirlo, tal como se veía aquí en el gráfico. Y el tercer dedo también para sujetar la parte inferior del portaagujas. La clasificación según la inserción del hilo tenemos de ojo simple o acanalado y de ojo automático o de ojo francés. Entonces, de ojo simple o acanalado, esta es la más antigua. Antes existían así para la cirugía normal y debe insertarse con la mano. Ahora se utilizan estas agujas, son las más grandes y se utilizan más para disección y para las autopsias. Los ojos automáticos o el ojo francés tiene una hendidura donde va acoplado ahí el hilo, ¿sí? Tiene una hendidura a través de la cual se pasa el hilo a través del modo de presión y se debilita con el roce del metal. La clasificación según su cuerpo, tenemos agujas rectas, agujas curvas y agujas mixtas. Entonces, las rectas se emplean para suturar la piel u órganos exteriorizados de las cavidades y se manejan con la mano.
La curva se maneja con el portaagujas y se utiliza en la sutura de los planos profundos, suturas cutáneas. Las mixtas se manejan con la mano, no son de uso común en cirugías. Estas también son más utilizadas en disección de cadáveres y autopsia. Hay agujas que tienen la forma de una espátula o de savia y que hacen una hendidura y se utilizan en oftalmología. Las agujas con punta de trocar para los tejidos que serían muy resistentes como las fascias y cartílagos. Otras suturas específicas tenemos la sutura mecánica, que es utilizada tanto interna como externamente. Hay suturas mecánicas para cirugía abierta y suturas mecánicas para cirugía laparoscópica. Y hay dispositivos mecánicos también para cerrar la piel, como esta, que podemos ver aquí. Son dispositivos descartables, por lo general vienen con unas 20 grapas. Y es fácil de afrontar y rápido de utilizarse. Tienen la desventaja que tenemos que tener un dispositivo para poderlas retirar. Que no hay cómo sacarlas así fácilmente. Estas grapadoras son de acero inoxidable. La desventaja es que ahorran tiempo, como ya dijimos, y tienen menores tasas de infección. Un resultado cosmético aceptable. Las cintas adhesivas, como las que podemos ver aquí, que tenemos, son suturas efectivas para el cierre de heridas o cortes semiprofundos, o sea, donde no se requiere mayor fuerza, unen la piel y evitan el trauma de los puntos tradicionales. Nombres comerciales tenemos las Steri-Strip. Existen en varias medidas y colores. Su condición semicroporosa permite la transpiración de la herida, facilitando la cicatrización y una mejor estética de la cicatriz. Otras suturas tenemos los adhesivos tisulares que están ahora de moda. Son adhesivos tópicos, permanecen líquidos hasta que entran en contacto con el agua o los tejidos y el momento que se polimeriza forma una capa flexible que fija la superficie, es decir, mantiene unida el borde, ¿sí? Actúa además como barrera antimicrobiana. Pueden causar una intensa reacción inflamatoria en las superficies no cutáneas, por lo que están contraindicadas cerca de los ojos y heridas profundas. Sus presentaciones, tenemos el listoacril, hay muchas en la actualidad, pero son las más utilizadas, y el dermabond. Estas también las utilizamos para cerrar la piel, para dar seguridad a las anastomosis intestinales y para fijar mallas. Entonces tenemos los tipos de puntos. Dentro de estos tenemos la ligadura, ¿sí? Como les decía, para controlar la hemostasia. Es la sutura alrededor de un vaso para ocluir su luz y evitar el sangrado, ¿sí? O para cerrar alguna otra estructura y evitar fugas. Hay de dos tipos. Dice libre o mano libre y la sutura o ligadura de transficción o sutura ligadura. Se utiliza un solo hilo, se utiliza una pinza de hemostasia en un extremo, se anuda el hilo alrededor del vaso o bajo la punta de la pinza, se aprieta el nudo con los dedos o con la pinza con mucho cuidado. La ligadura por transficción pues, significa que le cogemos un punto, ¿sí? Cerca de que atraviese este tejido, ¿sí? En este caso, el vaso sanguíneo puede ser cualquier víscera hueca, una trompa uterina, que podemos ligar también esta trompa uterina. El hilo de sutura está unido a una aguja, el hilo con suficiente longitud para permitir al cirujano apretar el primer nudo.
Línea primaria de sutura que mantiene los bordes de la herida aproximados durante la cicatrización por primera intención. Primera intención significa esto, ¿no es cierto? Que vamos a cerrar una herida. Suturas continuas representa una serie de puntos en una sola hebra, es decir, se hace el nudo aquí inicial y de ahí se continúa, ¿sí? Pueden quedar así un surchet simple, tal como se ve aquí. Sería recto o un poco oblicuo, ¿sí? Todo depende cómo le hagamos nosotros. Las suturas continuas son serie de puntos en una sola hebra de material de sutura, deja una masa de cuerpo extraño en una herida. Puede transmitirse una infección a lo largo de la hebra, por lo que se prefiere utilizar suturas monofilamentos para evitar esta infección. Puntos entrelazados, anudados en cada extremo, los dos hilos anudados en cada extremo y en el centro. La sutura en asa anudada y sobre sí misma. Las suturas continuas se realizan continuamente sin cortar el hilo y se ejecutan en forma más rápida y se retiran con mayor dificultad, no existiendo la posibilidad de retirarlos en varias sesiones. Dificultan además el drenaje de la herida, está contraindicada si hay sospecha de infección y poseen un buen resultado estético. Entonces, las continuas las suturas discontinuas o separadas o puntos separados tienen, ¿no es cierto?, ventajas y desventajas también, tales como los que hemos leído. Hay tres tipos de sutura continua: el punto continuo simple, y el punto continuo bloqueante, y el punto intradérmico. El punto intradérmico permite realizar la sutura sin atravesar la piel, evitando las marcas en los puntos. Es decir, es subcuticular, debajo de la piel, o sea, a través de la dermis. Requiere una buena aproximación de los bordes, no debiendo existir tensión en la herida. Entonces, esto es, debemos colocar puntos previos en el tejido celular subcutáneo de aproximación para evitar que haya mayor tensión ya a nivel de la dermis. Nos proporciona un inmejorable resultado estético, se refuerza las suturas con suturas adhesivas. La técnica se realiza con material no reabsorbible, monofilamento. Entonces aquí tenemos cómo realizar un punto subcuticular o intradérmico, ¿sí? Entonces, a medio centímetro a 1 centímetro del borde de la herida, esta es la herida, entonces parte del tejido sano y debemos salir justamente en el ángulo, y del ángulo vamos intradérmico, ¿sí? En forma de una U. La entrada por el vértice de la herida en un ángulo de 90 grados, la salida de la aguja por el vértice, un nudo sobre la piel. Entonces el nudo va acá, ¿no es cierto? Para que no se pase, no atraviese la piel. Iremos avanzando en sentido horizontal de un borde a otro, ¿sí? Lo cual debe ser paralelo para evitar una mala formación, ¿sí? Una mala aproximación. Vista el recorrido del hilo por dentro de la herida, tal como se ve ahí, y el punto final de la sutura. Entonces aquí hay dos formas, podemos hacer un nudo en el extremo inicial y otro nudo en el extremo final, o también podemos coger las dos lazadas y hacerles un nudo. Esto depende del tamaño de la herida. Si es pequeña podemos hacer eso, si es muy grande ya no podemos hacer. Estiramos el hilo para anudar una segunda lazada al revés.
Entonces el resultado final sería este, ¿no? Una sutura altamente estética, quedando los bordes perfectamente aproximados, libres de puntos visibles. Los nudos quedan en los extremos de la herida. Para su retirada se cortará uno de los extremos de los nudos y se deslizará desde el lado opuesto. Entonces podemos cortar aquí o podemos cortar acá y alar. Cuando es una herida muy grande como las ginecológicas, sí podemos hacer un nudo simple externo aquí, pasar un punto simple para retirar en dos partes, ¿no es cierto? Primero la mitad y luego la otra mitad. Y luego seguimos igual. Las suturas interrumpidas utilizan varias hebras para cerrar la herida. Cada hebra se anuda y se corta después de la inserción. Entonces son los puntos sueltos o puntos separados, ¿sí? Proporciona un cierre más seguro. Si se rompe una, el resto seguirá aproximado a los bordes de la herida. Se puede utilizar si la herida está infectada. Los microorganismos tienen menos posibilidad de viajar a lo largo de la sutura. Entonces hay puntos simples separados, es decir, punto y nudo, punto y nudo, punto y nudo. Puntos verticales de colchonero, entonces se va lejos, lejos, cerca, cerca y el nudo aquí, ¿sí? Lejos y profundo, lejos y pasa cerca, superficial, cerca, superficial, ¿sí? Puntos de colchonero separados horizontales. Entonces es un tipo de punto en, más o menos en U, donde ingresa por aquí, profundo, avanza a lo largo de la herida, de 1 a medio centímetro, profundo y anuda al otro lado. Son puntos colchonero horizontal. Dice, las discontinuas son las más empleadas, cada punto realizado es independiente del siguiente, se deben repartir uniformemente a lo largo de la herida. De esta forma favorece el drenaje de la herida. La retirada de puntos es mucho más práctica. Hay 5 tipos. El punto simple con el nudo enterrado o invertido. El punto de colchonero vertical, el punto del colchonero horizontal y el punto del colchonero horizontal semi-enterrado. Este es, en cambio, va lejos, profundo y sin llegar a la piel, sino subcuticularmente. Este lejos pasa inadvertido y sale el cerca, cerca, ¿sí? Y se anuda. Ese lo vamos a hacer ya mañana. Punto simple, el más utilizado, es el más rápido y fácil de ejecutar. Se realiza con material no reabsorbible, indicadas en laceraciones y en zonas de tensión supraarticulares. Los puntos simples sencillo, se coge con una pinza anatómica o quirúrgica un borde, se pasa la aguja y luego el siguiente borde. Siempre la técnica es a 90 grados. Se sujeta el otro borde para hacer la salida. Esto hay que tener mucho cuidado, siempre debe ser a la misma altura, ¿sí? Para que no queden los bordes por un lado invertidos o por otro lado un borde más arriba y el otro más abajo que el paciente te va a reclamar. Y es una sutura antiestética. Entonces aquí tenemos ya pasados ambos bordes y luego viene el nudo, ¿cierto? El primer nudo siempre lleva doble lazada, ¿sí? Doble, como lo podemos ver ahí. El segundo y el tercero ya es simple, ¿sí? Si el uno lo hicimos por la derecha, el otro debemos hacerlo por la izquierda y el tercero nuevamente por la derecha, ¿sí? Tal como podemos ver aquí en el gráfico. El resultado final, tenemos bordes unidos, evertidos, puntos equidistantes de los bordes, los nudos a un lado de la herida.
Entonces, esto es importante, ¿sí? El nudo siempre debe ir a un borde de la herida, ¿sí? A un lado de la herida, nunca sobre la herida, ¿sí? Porque va a impedir la cicatrización adecuada. Los nudos siempre deben quedar uno de los lados de la otra herida, lo que va a permitir la inspección de la herida, interferir menos en la cicatrización, en la vascularización y facilitar la retirada de los puntos. Las suturas permanentes se colocan por debajo de la capa epidérmica, pueden ser continuas o interrumpidas, no se retiran después de la cirugía. Es decir, esto utilizamos mucho en las aponeurosis, ¿sí? Por ejemplo, para cerrar la cavidad, la cavidad abdominal, entonces en la aponeurosis podemos coger una capa de puntos continuos o separados. Y son suturas permanentes, es decir, ahí se las deja. Aquí podemos utilizar suturas absorbibles o no reabsorbibles. Por lo general se recomienda cuando hay cierto riesgo de infección o ya fue una herida contaminada o sucia, entonces debemos utilizar ahí sutura monofilamento, ¿sí? Incluso no absorbible, porque la sutura reabsorbible más presencia de bacterias se debilita el hilo. Suturas en jareta son suturas continuas colocadas alrededor de una luz, ¿sí? Se estiran y se aprietan para invertir la abertura. Entonces, muy útil esta jareta luego de una apendicectomía. Cuando hay cierta reacción inflamatoria a nivel del tercio proximal del apéndice. Esta jareta también podemos utilizarla al retirar un tubo de tórax, ¿sí? Para cerrar y evitar un neumotórax. La sutura subcutánea, suturas continuas colocadas en el tejido subcutáneo por debajo de la capa epitelial en línea paralela a la herida. Deben ser puntos cortos y laterales. Aquí también se pueden coger puntos simples o puntos continuos. La línea secundaria pueden ser puntos continuos o interrumpidos, deben tomar proporciones iguales de tejido en cada lado de la herida. Esto es algo muy importante, ¿no es cierto? La misma proporción de tejido de un lado a otro y también uno frente a otro. La aguja debe insertarse de 1 a 3 centímetros del borde de la herida. La mayor parte de los tejidos cicatrizan cuando los bordes se aproximan. Tenemos la sutura continua para aproximar piel y otros tejidos. Pueden ser continuos o subcuticulares, interrumpidas, sutura interrumpida como el vertical colchonero o el horizontal colchonero. Para invertir el tejido vamos a utilizar las suturas de Lemberg, de Cushing o de Connell. Otro tipo de sutura es la de Anstel, Lemberg o Jareta para evertir el tejido colchonero horizontal. Sí. Evertir el tejido es decir, que quede un poquito la herida media abierta, ¿sí? Para que esto utilizamos cuando hay riesgo de infección o cuando hay riesgo de un seroma, ¿sí? Entonces esto sirve para que por ahí drene la herida y evitar alguna colección. Los nudos, tipos de nudos, tenemos los nudos cuadrados, la técnica a mano, es uno de los mejores, se anuda de preferencia con ambas manos para lograr tracciones en direcciones opuestas, nudo que no se deslice, ¿sí? Esta práctica también la vamos a hacer el día miércoles. Nudos a mano, hay varias técnicas, ¿sí? Con el dedo pulgar, con el dedo índice, con toda la palma de la mano, se pueden realizar estos nudos. Todo esto vamos a practicar. Nudo cuadrado o el nudo de cirujano. Es este el resultado. Es el mejor y el más sencillo. Y este siempre se utiliza en el primer nudo, ¿sí? Segundo y tercer nudo ya son nudos simples. Tenemos la técnica con el dedo pulgar y el índice. Hay nudos con instrumental,
Pueden ser la misma técnica anterior vista, pero con el portaagujas. ¿Sí? Entonces debemos aprender a hacer este tipo de nudos de ambas formas, ¿sí? De manera rápida. Momento y técnica para retirar los puntos. Entonces, ¿cuándo vamos a retirar los puntos? Ya hemos hablado de estos en algunas previas. El tiempo para la retirada de puntos dependerá del lugar donde esté localizada la herida y el tipo de material empleado. En una anatómica tenemos aquí el cuero cabelludo, grapas, utilizarse seda o nylon de 8 a 10 días, ¿sí? El cuero cabelludo es un poquito más del tiempo tradicional. En cara y cuello, de 4 a 6 días, vamos a utilizar, lo más utilizado es un monofilamento. Tórax, abdomen, espalda y extremidades, se da 3 ceros, 4 ceros. Zonas de flexión y extensión, incluso podemos utilizar, como les decía, 2 ceros hasta 1. Y la retirada de los puntos debe ser de 8 hasta 14 días, ¿sí? Depende del sitio de tensión. ¿Cómo vamos a retirar los puntos? Mediante una técnica aséptica, estéril. Debemos limpiar previamente el área con un antiséptico. Puede utilizarse agua oxigenada para retirar las costras alrededor de las suturas. Tomar un extremo, las suturas con una pinza y se corta lo más cerca posible donde la sutura penetra la piel. Y de ahí debemos traccionar suavemente el hilo de sutura con la pinza hacia el lado opuesto del nudo. De esta manera evitamos evitamos que el nudo, la parte que estuvo en contacto con el exterior, entre al interior de la herida y evitar una infección luego de retirar los puntos. Sí, aquí tenemos la bibliografía utilizada. Si tienen alguna pregunta, pueden realizarla. Pero Ariana, ¿usted qué sutura utilizaría para suturar una herida en el pabellón auricular? Para la piel en el pabellón. Sí. Un bicril fino sería un bicril de 3 ceros. Para la piel. Bueno, cuando es piel, por lo general, lo que decíamos, utilizamos un monofilamento y de origen sintético, sí, y no absorbible, sí es mejor, porque evita una reacción tisular. Recuerden que pabellones auriculares forman parte de la cara y necesitamos un resultado estético también. Si utilizamos una seda o un bicril, vamos a tener una mayor reacción tisular y una cicatrización posiblemente defectuosa y antiestética, ¿sí? Entonces es mejor utilizar ahí un nylon o un dafilón. Como se trata de algo que no necesita mucha tensión, puede ser una sutura 4 ceros.